Muchísimas gracias por invitarnos a dar la visión también en esta mesa virtual, ¿no? A un sindicato que piensa de estos procesos de transición, ¿no? Lo primero que me gustaría decir es que si hay alguien aquí que no conoce un poco estos temas, que no salga corriendo, que todavía no es Halloween, será la semana que viene. Pero también quiero decir que lo que estamos diciendo no son cuestiones que nosotros no las inventemos. Lo que estamos planteando, lo que yo voy a plantear, la comunidad científica es la que lo está reforzando y aquí tenemos a personas científicas que están planteando las cosas encima de la mesa y desde una perspectiva que tenemos que mirar hacia adelante, ¿no? que tenemos que rearmarnos porque el futuro nuestro, pero sobre todo de nuestros hijos y de nuestras generaciones y de nuestros nietos, nosotros en ese contexto nos jugamos mucho, ¿no? Y en esa perspectiva, por eso planteamos este discurso. Es verdad que hay otra parte de la sociedad que niega este discurso, dice que esto es un cuento, ¿no? Y la verdad es que probablemente detrás de los que dicen eso haya intereses y privilegios que no quieran abordar porque al final los riesgos y las consecuencias las vamos a abordar. A mí me gustaría hacer una primera reflexión porque ya estamos saliendo de lo que ha constituido y de lo que ha sido la pandemia, afortunadamente, pero tenemos que darnos cuenta que la pandemia 3 meses antes de que se produjera y que nosotros estuviéramos encerrados en nuestras casas, nos parecía una cosa de los chinos, que la veíamos muy lejos y que realmente pues, no nos iba a afectar, ¿no? Entonces, ese elemento nos ha situado muy bien en que ni la ciencia ni la tecnología es una barrera infranqueable ante algunos de los problemas que vamos a tener que estar afrontando, ¿no? Entonces, esa falsa creencia en que la ciencia y la tecnología nos iba a proteger, pues no ha sido así, ¿no? Por otra parte, nos ha puesto ante nuestras propias contradicciones y nuestras propias deficiencias respecto a la respuesta que hemos dado, ¿eh? Tanto hemos tenido problemas de carácter sanitario, hemos tenido problemas de suministro, hemos visto que no estábamos preparados para hacer frente a esa pandemia. Yo creo que esa lectura la deberíamos de tener también ante un problema que se viene anunciando, oye, que viene el cambio climático, pero que nos estamos dando cuenta que más allá del cuento del lobo, el lobo le tenemos ya en casa. Y eso es un elemento absolutamente fundamental. Y nosotros, como organización, somos una parte más de la sociedad que dice que el cambio climático es un problema que hay que afrontarle y que es un problema que es un reto absolutamente universal. Entonces, yo creo que una de las primeras lecturas que tenemos que ver es que las personas, las organizaciones, tenemos que aunarnos precisamente para reclamar esas políticas mucho más intensas y con muchísimo más rigor. No quiero dar muchísimos datos sobre temas de salud que tengo aquí, porque me parecen absolutamente representativos los que ha dado el compañero que está en la mesa, pero claro, cuando hablamos a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud dice que aproximadamente 7 millones de muertes están relacionadas con problemas vinculados con el cambio climático y con la contaminación. El gasto sanitario dice que es más de 6.000 millones de dólares anualmente y estamos frente a unas circunstancias ya que tenemos que convivir, como son, por ejemplo, las olas de calor. Las olas de calor afectan de una manera muy importante a muchas trabajadoras y a muchos trabajadores. De hecho, que este verano, en estas 3 olas de calor que hemos tenido prácticamente consecutivas, nosotros hemos interrelacionado 14 accidentes vinculados con golpes de calor. Personas que quedaban, jóvenes incluso, que quedaban fulminados por golpes de calor pues en invernaderos, trabajando en la carretera, en el asfaltado y también personas, por ejemplo, en la construcción, porque se ha caído de un andamio, se ha caído desde una segunda planta. ¿Y por qué se ha caído? Probablemente en algunos casos estaremos ante personas que han tenido ese problema, ¿no? Este elemento es absolutamente fundamental porque estamos viendo que nos afectan las condiciones de salud, pero ya estamos viendo también que nos está afectando en las condiciones de vida, ¿no? Porque ahora mismo estamos en un momento de sequía severa en España, ¿eh? Esa fase la tenemos en este momento en funcionamiento porque
Porque los embalses que tenemos están al 30%, cuando habitualmente en esta época del año los embalses están alrededor del 60%. Y eso va a tener una repercusión muy importante. Y en ese contexto también, España es el segundo país del mundo donde más olas de calor hay. Y eso nos va a repercutir junto con aspectos como los que decía mi compañero de mesa, que están relacionados con las olas de calor, ¿no? Y con la morbilidad. Este elemento de las transiciones va a tener una repercusión muy importante dentro de lo que es el ámbito del trabajo. Dentro de un contexto que es una modificación estructural del sistema. Es decir, así no podemos seguir. El propio informe de expertos de cambio climático, en el último informe, dice textualmente: desde hace 10 años el cambio climático en la Tierra es evidente, la influencia en ello es indiscutible. Hay que apartarse del capitalismo actual para no traspasar los límites del planeta. Es decir, tenemos que cambiar conceptos absolutamente estructurales, porque no podemos perder de vista que la madre del cordero, la base de esta situación, de este problema, es un sistema capitalista que prácticamente en 150, 160 años, en lo que es un parpadeo del planeta, ha puesto al límite lo que es el clima y lo que está poniendo muchos de los recursos naturales que tenemos que jugar. Y ese es un elemento que le tenemos que tener encima de la mesa. En el siglo pasado, tengo un dato, la producción industrial se multiplicó casi por 50, el consumo de energía por casi 20, el consumo de agua por 10 y las capturas pesqueras por 40. O sea, si ese es el proceso, si esos índices para ese crecimiento tienen que estar basados en esta esquilmación del planeta, no solamente desde el punto de vista medioambiental, sino también de los recursos naturales, pues difícilmente lo vamos a plantear. Este crecimiento infinito, que es otro tema de debate, pues no se va a poder abordar y tendremos que buscar otra forma de evolucionar, otros parámetros para poder abordar lo que es el futuro, ¿no? El crecimiento infinito nos aboca al caos y eso creo que ya las personas que conocemos un poco esto lo tenemos claro. Y el proceso este de cambio a un desarrollo sostenible no puede ser solo desde el punto de vista medioambiental. Yo creo que lo hemos dicho, ¿no? Tiene que ser desde el punto de vista económico, tiene que ser más redistributivo, no puede tener tanta desigualdad. Tiene que ser social, desde el punto de vista de la participación de la sociedad en ese cambio, pero también con unos recursos básicos, como los que estaba diciendo la compañera, como es el derecho a la energía, el derecho a calentarse, el derecho a tener agua, que son absolutamente fundamentales, y, por supuesto, desde el punto de vista ambiental. Es decir, tiene que ser respetuoso con el medio ambiente. Por supuesto que todo esto vinculado con el cambio climático va a tener una repercusión y unas consecuencias muy importantes en el trabajo. Ya está teniendo repercusiones muy importantes en el trabajo, porque no solamente vinculado con el tema de las olas de calor, ya hay sectores que ya están cambiando, que ya se está produciendo esa transición, pero otros muchos tienen que transitar. Prácticamente todos los sectores van a tener que aplicar elementos de transición ecológica para, primero, porque va a ser una exigencia social, segundo, por una necesidad y tercero, porque si no, no van a ser competitivos dentro de este esquema que se está planteando, ¿no? Estamos en un momento donde hay factores clave, el desarrollo está basado en la energía con combustibles fósiles, aún está así porque lo vemos por el tema de las emisiones. Estamos en un modelo agrícola y ganadero industrialista que pone a muchas de las zonas en las que están en situaciones críticas. Ejemplo más significativo, pero no el único, hay muchísimos más, es el Mar Menor. Y ahí está, es un ejemplo, es un claro. El modelo de movilidad también hay que cambiarle. Es un modelo de movilidad solamente planteado desde los combustibles del transporte basado en combustibles fósiles, y después también tenemos un modelo que es altamente consumidor de materiales y de residuos. No puede haber tantos residuos. Tenemos que abordar un proceso donde haya una mayor recuperación y un reciclaje. O sea, la transición va a ser la transición energética, que es, yo creo, la puerta del resto de las transiciones. Hay que tender a una producción circular y limpia, a un uso racional de los recursos y a una agricultura y un transporte sostenible.
Y en base a eso hay que afrontar este proceso. Va a haber sectores que van a desaparecer. El sector de la minería del carbón ha desaparecido. El sector de las centrales térmicas, yo no sé si hay 3 ahora, había 15. Ese sector ya también ha desaparecido, pero dentro de nada vamos a tener una transición muy importante que va a tener que cambiar en todo el tema, que es la automoción. La automoción, que ya no solamente va a ser el construir coches, ya es otro modelo de movilidad, diferente, que a lo mejor no con coche propio y muchísimo más transporte público y transporte colectivo, ¿no? Y también, desde luego, se van a generar, o la agricultura también tiene que ser otro ámbito donde tiene que haber una profunda transición y transformación. Pero va a haber la rehabilitación energética de edificios, las energías renovables, la economía circular, la bioeconomía. Vamos a necesitar muchos productos que ahora están basados en combustibles fósiles, muchos plásticos, por ejemplo. Va a haber que hacer otro tipo de productos que se puedan reciclar desde esa perspectiva, ¿no? Y esperemos que también con esos cambios podamos dar cambios en un tejido empresarial mucho más cercano, menos oligopolios, una mayor democratización también de la generación de la energía, unas empresas más locales y también favorecer en este proceso que tengamos las industrias estratégicas para poder desarrollar eso. O sea, ahora hay un momento de expansión de la energía fotovoltaica de carácter particular muy importante y también de carácter colectivo, ¿no? Si traemos las placas de China, estamos haciendo un mal negocio. ¿Cómo desarrollan, cómo producen los chinos esas placas? Necesitamos el hacer una estrategia industrial orientada precisamente a que esos elementos sean absolutamente estratégicos. Todo esto que estamos diciendo, cuando hubo las últimas elecciones europeas, el gobierno que entrara, el Consejo Europeo, cuando entró la señora von der Leyen, planteó la transición como un elemento absolutamente estratégico para que Europa fuese el primer continente neutro en el año 2050. Eso no solamente es una apuesta de carácter medioambiental, es, viniendo de la señora von der Leyen, una apuesta económica muy importante por situar a nuestro continente a la vanguardia de todas esas tecnologías y que es absolutamente fundamental. De hecho, que ese es el origen del Pacto Verde europeo, que sería muy interesante que pudiéramos profundizar, pero que es una hoja de ruta muy clara y que además ha condicionado y está condicionando todas las políticas europeas que se están planteando, ¿no? Es verdad que España en estos aspectos ha sido líder en algunos ámbitos, ¿no? Pero es evidente que el impulso europeo y sobre todo con el viento de cola que representan los fondos de recuperación vinculados con el Pacto Verde Europeo es una oportunidad muy importante. De hecho, que estábamos tan contentos porque eso lo íbamos a poder aprovechar cuando nos ha salido esto de la guerra rusa y cuando acabemos con la guerra rusa no sabremos si nos va a venir un satélite o nos van a invadir los marcianos, porque llevamos un siglo donde prácticamente no se sabe muy bien las consecuencias que se nos está planteando, ¿no? Nosotros desde la perspectiva planteamos eso de la transición justa. Lo primero que tememos es que la transición no sea a costa de los trabajadores, que no sea una excusa para que se empeoren las condiciones de trabajo y se facilite el despido. De hecho, que en este contexto, precisamente, nosotros reclamamos, primero, diálogo social, como se está planteando aquí. Todo este proceso de transición no va a ser un proceso fácil, va a tener que haber que mirar muchas cosas de cara y un elemento clave es el diálogo social, el diálogo con la ciudadanía. Y que en muchos casos nos encontramos que no hay ese diálogo. Es verdad que para hacer esa transición hay un elemento clave, hay 3 elementos claves, diría yo, que son los que marcan la posibilidad de esa transición. Uno, está la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, está el PNIEC, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que es la hoja de ruta de esa transformación de la energía hacia una generación de energías renovables, y el tercer elemento es la estrategia de transición justa. La estrategia de transición justa que también se firmó dentro de este marco básico de energía en España, ¿no?
Para nosotros ese concepto es un concepto que viene de lo sindical. Nosotros manejábamos ese concepto ya en los años 90, sobre todo vinculado con los planes de reconversión de la minería que empezaron en aquella época, en los años 90, y que han acabado en el 31 de diciembre del año 2018. ¿Vale? Y nosotros creemos que ese proceso de transición tiene 4 elementos fundamentales. El primero es que aquellas personas afectadas, aquellas zonas afectadas, que también las zonas tienen una gran incidencia, tiene que haber elementos de protección para las trabajadoras y los trabajadores afectados. Tiene que haber una red de protección en forma de desempleo, en forma de bajas incentivadas. Hay que buscar unas fórmulas precisamente para que las personas que van a ser los que sufran ese cambio no lo paguen ellos directamente. Eso es un elemento absolutamente clave. Es un elemento clave por el cual se han podido hacer los procesos de transición que se están haciendo ahora, que ahora comentaré, que están basados en 2 acuerdos. Uno, al acuerdo de cierre de la minería, y el otro, al acuerdo de cierre de las centrales térmicas. Si esos acuerdos no se hubieran hecho, no se pudiera haber abordado ningún convenio de transición justa, porque hubiera habido una respuesta social pues muy importante. El segundo aspecto es que tenemos que saber que vamos a afrontar esa transición. Y todo hay que aportar alternativas reales. Pero para aportar alternativas reales tenemos que ir ya planificando ese cambio. Las zonas que vayan a tener cambios tienen que ir preparando políticas de formación, de recualificación, de I+D+I, de financiación. No podemos esperar a que se cierren para empezar a hacer esas políticas, porque entonces es cuando ya tendremos ese problema. El tercer aspecto, yo creo que lo hemos dicho todos, es la planificación. Esto no se puede hacer de la noche a la mañana. Hay que establecer unas pautas, unas fases, para que se pueda hacer de una manera razonable. Ya sabemos que hay que hacer muchas cosas rápidamente, pero aceleradamente es otra cosa. Tenemos que planificarlo, porque si no nos puede salir el tiro por la culata, nos pueden salir los chalecos amarillos, nos puede salir gente que en un momento dado muestre rechazo a ese cambio, ¿no? Y nos pueden pasar, y además esa planificación es fundamental para que haya un compromiso político. No puede ser que ahora haya una política, el año que viene haya elecciones y el siguiente gobierno ponga otra política diferente, porque entonces estamos haciendo un pan con unas tortas, como decimos en Castilla. Porque además no solamente se van a necesitar una gran cantidad de fondos públicos, va a hacer una parte importante de fondos privados y de tecnología que tienen muchas empresas privadas. Y eso, para nosotros, es absolutamente fundamental, que haya una adecuada planificación de ese cambio. Y el último es un control. Un control, por supuesto, de todos los fondos. Eso es determinante. No puede ser que esto sea ni ningún globo, ni que haya gente que se enriquezca gratuitamente con esto, pero también tan importante como los fondos, el que todos los proyectos que se vayan financiando sean proyectos que vayan orientados precisamente a esta transición ecológica y que se ajusten de una manera adecuada a todo esto. En definitiva, no puede haber una transición ecológica sin justicia social, porque si no vamos a tener muchísimos problemas, y desde luego esto no ha hecho más que empezar. Nosotros como organización hemos apostado por este proceso de transición justa, porque tenemos la experiencia del anterior proceso de reconversión vinculados con el tema del carbón, donde han venido ingentes fondos, pero que no se han dedicado al cambio de modelo, se han dedicado a otras cosas. Yo soy de Castilla y León, conozco León, que era una zona minera, que han ido muchos recursos, pero que no se han gestionado bien. Yo no voy a decir de quién es el culpable o no el culpable, yo creo que todos hemos sido un poco culpables, pero utilizar fondos para muchas infraestructuras, para muchas carreteras, para muchas casas de cultura, para muchos polideportivos, eso es pan para hoy, hambre para mañana. Hay que ver en este proceso de convenios de transición, primero se define y se ve cuáles las potencialidades que se pueden tener en esas zonas, y después se plantean proyectos para poderlas impulsar que vayan orientados dentro de esa dicotomía. Y ya voy a ir acabando, pero esto de la transición no solamente puede ser aquellas empresas que por sus condiciones tienen que cambiar. Todas las empresas van a tener que cambiar. Es muy importante que
nos mentalicemos que hay que incorporar a las empresas planes de actuación en materia medioambiental. Hay algunas que tienen requisitos, que tienen que tener sistemas de gestión medioambiental o sistema EMAX por las condiciones de su producción o por los productos que utilizan. Pero en todas las empresas debería de haber planes de acción medioambiental, donde viéramos si podemos hacer algo en materia de eficiencia energética, si podemos hacer algo en materia de una mejor gestión del agua, si podemos hacer algo en la mejor gestión de productos, si podemos hacer algo en una mejor movilidad. No hemos profundizado, pero el transporte va a ser un tema absolutamente clave para la reducción de los gases de efecto invernadero. Es decir, en la energía ya se está trabajando, ya yo creo que va orientado razonablemente, ¿no? Con las dificultades que antes decías tú. Pero en el caso del transporte hay que tener una intensidad muy importante. Nosotros jueves pasado, presentamos un estudio sobre el transporte de mercancías por carretera. En España, el 96% de las mercancías se mueven por carretera. Es imposible, absolutamente imposible, que podamos cumplir los objetivos climáticos de reducción de emisiones si no se actúa de manera intensa en el transporte de mercancías por carretera y que va a tener que, ineludiblemente, trasvasarse al ferrocarril. A un ferrocarril que no se ha hecho para que se mueva la gente de manera cotidiana. Un ferrocarril que se ha diseñado fundamentalmente para gente que tiene poder adquisitivo. La gran mayoría de la alta velocidad lo consumen un 10% de los usuarios del tren. Es decir, se ha hecho unas grandes redes para que las personas que tienen capacidad económica puedan moverse, pero no para las personas, no para los productos, no para esa España vaciada, donde lo único que se ha hecho ha sido levantar las líneas y dejarles absolutamente abandonados. Entonces, tenemos muchas cosas que hacer en todos los ámbitos que nos movemos y nos toca arremangarnos, creernos esto y, bueno, cada uno en nuestro ámbito achuchar en lo que podamos, porque es lo que nos toca. Muchísimas gracias.